Buenas noches, amigos. Hoy quiero continuar con lo que dejamos los otros días acerca de la historia de mis pagos o de esta zona donde yo estoy viviendo, donde nací. Bueno, hay una cosita que quería corregir del otro video. Yo, quizás en el afán de querer explicarlo todo rápidamente, dije estos pueblos que surgieron en el siglo XX, bueno, me quedé 100 años atrás. Estos pueblos no surgieron en el siglo XX, surgieron en el siglo XIX, empezaron a forjarse y se fueron formando en el siglo XX, sí, ahí está perfecto. Pero yo lo que quise decir tipo siglo XXI, pero un poco atrasados. Y sí, un poco atrasados en el tiempo, porque no solamente nosotros, toda Latinoamérica, que fue pujante, ha quedado un poco atrasada en el tiempo debido a tantas reyertas, tantas ideologías raras, tantos odios, tantas separaciones. Los pueblos así no pueden avanzar. Si bien tenemos y podemos estar orgullosos de nuestras costas atlánticas como Mar de Plata y todo, Pinamar, Villa Gesell, todas las costas que componen el municipio urbano de la costa, todas las ciudades. Hay pueblos que todavía yo les llamo pueblos rurales, porque son pueblos que, si bien a veces por ahí son cabezas de partido, han quedado con sus casitas de la época de allá, lejos, pero que me parece bárbaro que queden así, porque es parte de la historia. Y no han hecho mucha modernización comparada con el choque cultural que tienen las ciudades de la costa. Me refiero a General Madariaga, que tiene su idiosincrasia tan propia, tan de ella. Me encanta esa ciudad. Es bien al estilo pueblerino, al estilo de ciudad, pero esa ciudad campechana, de buena gente, de una mano amiga, ¿no? Me encanta. También General Lavalle, siendo cabeza de partido, recién ahora está expandiéndose un poco más. Y Dolores, si bien Dolores fue uno de los primeros que se fue forjando en esta zona, o no voy a nombrar a Chascomús, que ya estaba, y fue poblado por gente que vino desde otros lugares, gente con una determinada cultura y educación, si bien conserva su característica desde de casas bajas, pocas casas, digamos, propiedades horizontales, sí, pocos edificios de varios pisos, muy pocos, pero eso es lo que le da el toque personal, la impronta de estos pueblos que tienen tantos años y tanta historia y que conservan sus raíces. Amo a esos pueblos que dejan que sus raíces queden ahí, no las cortan y las cambian, porque ahí sí, los que vinieron después nunca íbamos a poder saber más que a través de lo que escribieran los autores. Y a veces, bueno, cada cual se inclina hacia una determinada forma o ideología. Hoy voy a continuar con la historia del partido de Monsalvo. Vamos a volver a poner a nuestro cantor para tener un poco de música aquí. Así nos alegra un poco la vida, ¿no? Porque la vida, yo digo que sin música no, es como que no existe. Con el fondo musical vamos a empezar a hablar acerca del partido de Monsalvo.
Ay, bueno, hoy no quiere andar. Quería recordar solo un momento, a veces le hace bien al Bueno, corazón. vamos a recordar, pero no el amor, nuestra historia. La historia de nuestros pueblos que se fueron forjando con tanto sufrimiento, porque todos nuestros ancestros, como dice mi amigo chileno, nuestros ancestros han dejado su impronta y han sufrido mucho en territorios agrestes, con muy pocas cosas, fueron forjando estos pueblos que hoy son una maravilla, estas ciudades. También así los pioneros de las playas de la costa atlántica fueron un encanto, porque con poco venían y se arreglaban como podían contra médanos vivos les llamamos, porque iban en movimiento de un lado para otro, dinámicos diría yo. Y esa gente luchó para dejarnos todo este patrimonio a estas generaciones que lo observamos con gran cariño, con gran pasión y también con gran admiración por aquellas mujeres valientes que tal vez tenían que parir sus hijos en sus propias casas, atendidos por otras mujeres, porque no había nada. Pero se la jugaron. Y hoy nos quejamos ante lo mínimo que nos falta. No, observemos a nuestros ancestros. Es como dice mi amigo Freire, siempre debemos ir a los libros de nuestros ancestros, porque allí está la base de nuestra historia. Él sabe contar cada cuento sobre todos nuestros ancestros, que lo hace solamente, porque hay personas que nacen para eso, ¿no? Solamente él lo puede hacer. A veces cuando habla sobre el rey Alfonso X de España y sus famosas 7 partidas. ¿Quién fue el rey Alfonso X? Fue una excelente persona y él narra unas ciertas historias que han quedado en los libros de la antigüedad, que no tienen nada que ver con su libro de las 7 partidas, que aún hoy en ciertos lugares se utilizan parte de sus leyes. Es tan maravillosa la historia de este hombre que a mí realmente me emociona. Les digo la verdad, me emociona. Porque es una persona única de su tiempo y el creador prácticamente de nuestro idioma. Muchos dicen Cervantes Saavedra, ¿no? Pero se olvidan de que Alfonso el Sabio, le decían, nos dejó cosas maravillosas, maravillosas, y salvó nuestra lengua castellana. Nosotros, me voy a presentar, somos originarios de Vizcaya, España. Mi ancestro Alday, Juan Alday, llegó desde allí en las guerras por la independencia, fíjense. Y acá fue tomado prisionero, y fue llevado prisionero acá en Dolores, más o menos unos 5 kilómetros de donde yo estoy. Hay un lugar que ahora ya no existe, esa laguna profunda que había. Ahí en medio de la laguna había una cárcel que se llamaba Las Bruscas, y en esa cárcel estuvo él encarcelado, porque él vino a pelear en favor del rey. Él era médico español, Juan Alday. Después de ser liberado, él se casa con Justa La Palma, hermana del general de La Palma, hermana del general de La Palma. Y allí se radican en Chascomús. De ahí deriva el primer Alday, ¿no? De esa unión que nacen un montón de hijos, 8 hijos, y
Él compra muchos campos porque vino con dinero y pudo comprar los campos, que en ese tiempo eran baratos porque eran terrenos que se le iban ganando al aborigen y que el gobierno los vendía, a muchos los arrendaba, pero cuando lo podían comprar los vendía, y él compró mucha cantidad de campos en la zona de Chascomús. Yo tuve la oportunidad muchas veces de visitar el Museo de Chascomús, donde está la historia de nuestra familia. No sé si aún se conservará o la habrán sacado, los Salday y los Romay, porque eran gente que se trataban muy bien, eran muy amigos. Y mi ancestro, que era médico, tenía, bueno, esa amistad, y él se había hecho construir una casa en la avenida Lastra, que muchos que conocen Chascomús sabrán, toda la manzana completa de la avenida Lastra era de la familia Alday, y allí tenía su casa de 2 plantas. Y aparte tenía sus campos. Y se usaba en ese tiempo que cuando los hijos ya llegaban a una cierta mayoría, entre 17 y 18 años, a cada hijo se le regalaba una porción grande de campo, lo que sería una estancia, fíjense. O se le compraba en otro lugar, no de lo que él tenía en otro lugar, a cada hijo, en vida. Así fue como mi bisabuelo heredó las tierras de la estancia El Recreo, que fue su primera estancia. Las otras 2 no eran de él las alquilaba, ¿cierto? Yo me dije eran de él las alquilaba. Aparte que él tenía todos los campos acá en la zona del Tordillo, que eran los campos de su esposa, Manuela Ibarra, única hija, que después se quedaron no sé qué. Bueno, él le compra a mi bisabuelo todo ese campo que va desde la ruta 11, ustedes pueden cuando pasan por la ruta 11 ver, pasando la huella, pasando el peaje, a unos pocos kilómetros ahí, sobre mano izquierda, dice El Recreo, esa es la estancia que fue de él, todavía conserva el nombre, y va desde la ruta 11 hasta el mismo mar, donde el mar termina en barranca, ¿no? No termina en playa, hasta ahí va. Todo eso era de mi bisabuelo. Bueno, entonces ellos siempre tuvieron mucho dinero porque dio la casualidad que él ya venía como profesional, pero además se casó con una mujer que tenía su dote, digamos, su dinero, y de familia adinerada, y ese dinero supieron conservarlo para sus hijos. Porque cuando él muere, él le pide a su amigo, Mateu, que se case con su esposa, Justa La Palma, que después les voy a contar algo muy importante. Y Mateo cumple el deseo de su amigo. Entonces nacen nuevos hijos, los Mateus, hermanos por parte de madre, con los Alday. De ahí viene nuestra parentela con los Mateo. Y también heredan campos, porque esa era la usanza en ese tiempo. Fíjense, no había problema de herencia, era la usanza. Muy bien, yo lo que quería hablar era el partido de Monsalvo. Y el partido de Monsalvo fue, si vamos a describirlo un poquitito, una fundamentación chiquita, fue escenario de muchas luchas, pero no luchas entre los criollos, ¿no? Sino fue la lucha entre el criollo y, digamos, español y el aborigen, que cada vez iban corriéndolo más al sur. En alguna oportunidad les hablaré de los grandes caciques, uno que estaba acantonado y bien pertrechado allá en Mar de Plata, en Bahía Blanca, un gran cacique, muy amigo con Rosas, muy amigo de Rosas, perdón. Pero bueno, eran aborígenes, había que correrlos hacia el sur para que no se llevaran el ganado, para poder aprovechar las tierras. Qué lástima que ahí
no se dieron cuenta. ¿Qué tal si les hubieran enseñado? Si, porque los padres jesuitas en las misiones jesuíticas le enseñaron a los guaraníes que eran totalmente duros para aprender y sin embargo aprendieron hasta hicieron una imprenta de madera. La primera Biblia en guaraní en América la hicieron ellos. O sea que tenían capacidad para poder aprender. Hubiera sido mucho más fácil haberles enseñado. Quizás hoy tendríamos un montón de aborígenes. Ayer me puse muy triste, ayer, viendo, estaba viendo un video de Jair Bolsonaro, que había ido al Amazonas, y estaba junto con los aborígenes del Amazonas. Yo, ¿existen los aborígenes en Brasil? Sí, existen y los cuidan. Y tienen gobernador y eligen gobierno. Y estaban desnudos el torso, con la pluma, no en ningún momento vestidos como nosotros, nada que ver, no disimulaban su característica aborigen. Y Jair les daba la mano, algunos los abrazó y se sacó foto con ellos. Había abuelitas que hablaban con ellos y él las abrazaba. Un presidente que yo no conocí nunca, un presidente así. Dios lo bendiga todos los días de su vida, a él y a sus hijos, a su esposa y a sus nietos, porque tiene una nieta preciosa de uno de sus hijos. ¡Ay! Una familia tan bonita. Bonita en el sentido de buena gente. ¿Don de gente tiene? Humanidad. Porque estoy seguro, este presidente lo único que quiere es el bien de su pueblo. Él no quiere nada para sí. Si todo lo que podemos hacer en esta tierra, lo más importante no es la riqueza. Lo más importante es hacer lo bueno que dejamos, lo bueno que sembramos. Dígame si ustedes, alguno de ustedes, por favor, en alguna oportunidad vieron a algún mandatario importante como lo es Jair Mesías abrazarse con los aborígenes. Yo la verdad que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque siempre pienso en nuestros tehuelches, tan hermosos, tan buenos. Y en aquella canción que cantaba Jiménez Agüero, que me duele tanto, cuando dice, ¿para qué dice que por cada indio que mataban, le sacaban una oreja, porque por esa oreja valía un patacón para el soldado que lo mataba. Y él dijo, ¿para qué tantas orejas si no saben escuchar? Es cierto. Yo pienso que hubiera sido más fácil haberlo integrado en nuestra sociedad. Porque después de todo, ¿cuántos hubo en Buenos Aires? Y nunca cometieron ningún delito ni nada. Hubiera sido mucho mejor integrarlo en nuestra sociedad. Al menos no tendríamos hoy, quizás el castigo hereditario por haber diezmado a una población que no se merecía porque eran los únicos dueños de la tierra. No estoy defendiendo ni a uno ni a otro, estoy hablando desde el corazón. Desde el corazón. Yo sé que el aborigen luchó, pero luchó porque lo que era de él. Hasta la última gota de sangre, por lo que era de él. Sus campos, su libertad, de andar como quería, pero su libertad. Nosotros hoy estamos luchando por nuestra libertad, por nuestras tierras, por nuestro país, quebrado económicamente, a punto de ser intervenido por otras naciones. ¿Habrá que aplicar la ley Drago o ya no existe más la ley Drago? Porque nos van a bloquear los puertos, ¿sí? No hemos pagado. Qué triste.
Qué triste. Bueno, sigamos con la historia de nuestros pueblos. No quiero que tomen esto como ideología, pero la historia se presta para estas cosas y son reflexiones. Yo les dije, yo la historia la estudio con la verdad, pero lo que más quiero no es enseñarles historia a ustedes, es reflexionar con ustedes sobre la historia de nuestro país. En este momento estoy hablando de nuestro país. Después iré por otra historia, pero de nuestro país. Entonces, estábamos hablando del partido de Monsalvo, que fue escenario de muchas luchas entre los malones y los fortines. En ese tiempo se formaban fortines donde había muchísimos soldados con armas. Ellos no tenían armas, ellos tenían la lanza y la flecha nada más, con armas. Y en cada fortín habían lo que se llamaban mangrullos, que eran una especie de, como fuera altillo largo, y de allá arriba, póngale 3 metros más o menos. Ahí se perpetuaba un soldado y de lejos podía ver si algún malón se acercaba. Aunque el aborigen conocedor de estas tierras podía, en unos pastos no muy altos, podía quedarse aplastado y no lo veían. Era salvaje como los animales, pero no salvaje en el sentido peyorativo, salvaje en el sentido de luchar y defenderlo de él. Bueno, vamos a ver qué lugares ocupaba. Una vez que fueron corriendo al aborigen, se va a formar el partido de Monsalvo, que comprendía desde la ría de Ajó hasta el río Quequén Grande, desde el este al oeste unos 200 kilómetros. Ahí ya eso era el partido de Monsalvo, ya estaba libre de aborígenes, ya estaba ocupado por los blancos, como le decían ellos, ¿no? Bueno, y estos fortines se encargaban de cuidar las estancias a los pocos ranchos que había alrededor y defender esas tierras que por supuesto eran ya tierras del gobierno o del gobernador de Buenos Aires. Tierras al sur del Salado, pero hacia el oeste. Yo no sé, estoy ubicada yo con mi computadora y mis cosas, está ubicada hacia el sur. Si yo digo al oeste, voy con mano derecha hacia acá. El oeste es el lugar de la cordillera. Usted fíjese, acuérdense siempre que hacia el oeste está la cordillera de los Andes. En el año 1824, o qué año pues, la familia Gibson compra más tierras al señor Esteban Márquez, ¿se acuerdan que yo les había hablado del señor Esteban Márquez? Y las van fraccionando, se va formando ya como una estancia importante, la estancia de los ingleses, que después vamos a ver lo importante que fue la estancia de los ingleses para la exportación, aunque no parezca increíble, pero fue así. En la zona del sur, hacia donde está mi computadora, en la zona sudeste, en la zona sudeste, y por la misma época, en el año 1825, Joaquín Suárez le solicita al gobierno el campo conocido como la Laguna de Juancho, con una extensión de 20 leguas. 20 leguas. Pero le solicita de qué manera, ahora van a ver. 20 leguas en la zona de los Montes Grandes de Dolores. ¿Dónde sería?
Montes Grandes de Dolores. Hoy General Madariaga. Bueno, por ese tiempo, y esto sí es muy importante, el gobernador era Gregorio Las Heras, y envía a realizar un relevamiento topográfico de toda la zona. Topográfico quiere decir de la tierra, de la geografía, de la flora, de la fauna, de todo lo que correspondía. Los envía al coronel Felipe Cenillosa, al general Juan Lavalle y al general Juan Manuel de Rosas. Lavalle no estaba conforme con estar cerca de Rosas. Sabemos que ambos tenían distintas ideologías. Ya estábamos, o 1825, ya estábamos en la división de unitarios y federales. Siempre tan unidos nosotros, ¿no? Y los unitarios eran odiados. Y los federales eran perversos. Bueno, el general Lavalle, por su acción, dice, militar, con la cual había batido a los aborígenes, recibió en recompensa los hinojales, es una fracción de tierra muy importante, el partido de Monsalvo sobre el mar, que iba desde San Clemente hasta la estancia Manantiales, todo eso era Lavalle. Hoy partido de General Lavalle, hoy partido de General Madariaga, perdón, estoy hablando del General Lavalle. Era unitario el General Lavalle. Es una lástima que un general que haya luchado tanto se haya manchado las manos con sangre de un grande como fue Dorrego. Yo siempre digo, Dorrego fue federal, sí, pero fue una persona muy buena. Yo creo que era unitario. Y en algún momento de la historia que voy a seguir contando, les voy a decir por qué pienso que es unitario. Porque pudiéndolo ayudar, no lo ayudó Rosas, que era su amigo. Y un amigo, cuando necesita demasiado del amigo, no se lo deja en el camino. Bueno, estas tierras más tarde, estas tierras del General Lavalle, van a ser transferidas a su hermana, Josefina Lavalle, cuando se casa con Sáenz Valiente. Fíjense ustedes, yo les voy nombrando los apellidos, ¿no? Toda gente de bien, gente de mucho dinero, gente adinerada, gente que venía de la, digamos, de lo más importante de Buenos Aires. En 1826, en la capital de la provincia, es nombrado presidente de la nación Bernardino Rivadavia, nuestra mancha negra. Y ustedes dirán, presidente de la nación. ¿Qué si no era nación? No, no era nación. Por todas las provincias estaban peleando distintos caudillos. No era nación. Lo nombran presidente de la nación, y que les quede claro, por una ley de presidencia. O sea que él es presidente por una ley. Como hoy se hacen las cosas por decreto, bueno, en ese tiempo fue una ley. Sacaron una ley que se llamó Ley de Presidencia. Y por esa ley de presidencia ocupa el sillón de Rivadavia, por eso dicen el sillón de Rivadavia, ocupa el sillón de presidente el señor Bernardino Rivadavia. Tristemente conocido como otro que tiene su historia. Bueno, pero debe renunciar. 26 entra, ¿no? A un año de estar en el cargo, en el 27 renuncia. ¿Por qué renuncia? Renuncia porque hay muchos problemas
y muchos estallidos sociales, y porque lo obliga la Convención Nacional a renunciar, a renunciar. ¿Pero por qué? Por ese entonces, les voy a decir así por arriba, porque a esto lo quiero hacer profundo, porque ustedes, me encanta la historia de Brasil, ya saben mi cariño por el presidente brasileño, ¿no? Brasil fue un imperio. Nosotros tuvimos, aparte del imperio incaico, nuestros queridos aborígenes, tuvimos un imperio, pero un imperio traído desde la misma monarcas. Brasil en ese entonces tenía muchas pretensiones sobre Uruguay, y era una cosa sin cuartel, que Brasil se quería quedar con Uruguay. Él le llamaba la provincia Cisplatina, no se llamaba Uruguay, la provincia Cisplatina. Entonces, Uruguay, como era una provincia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, acá no se lo iban a permitir. Por eso hubo muchas guerras. Buenos Aires y todas las provincias tuvieron muchas guerras con Brasil, muchas guerras con Brasil. Y en esta oportunidad, en esta guerra, estoy hablando de Rivadavia. ¿Por qué se fue Rivadavia? En esta oportunidad, nosotros guerreamos fuerte con Brasil, los sacamos de la provincia Cisplatina, liberamos a los uruguayos, que no eran uruguayos todavía, eran orientales. Y bueno, entonces, una vez que nosotros hemos ganado la guerra, ustedes saben que cuando se gana la guerra, algunos toman el botín, que es lo que ellos toman después que se van los enemigos. En este caso no había botín, porque la provincia era nuestra. Viene a los generales a Buenos Aires y ya se entera Rivadavia, presidente, de que habíamos ganado la guerra. ¿Y qué hace? Envía a su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel García, otro, a Brasil, para que Brasil pague los costos de la guerra. En este caso nos correspondía parte del Mato Grosso nos correspondía, y dinero por haber perdido la guerra y por haber querido quedarse con una provincia que no era de él, porque Brasil ya era un imperio bien definido. Y digo imperio porque no era solamente Brasil, tenía posesiones en África, en muchos lugares, porque pertenecían a Portugal. Bien, Manuel García estaba Pedro I, era el emperador, a Brasil, pero allí se enamora, no sé, es argentino, ¿no? De la esposa del emperador, y bueno, en vez de firmar que ellos tenían que pagar, hizo todo lo contrario. ¿Ve que el argentino no es tan inteligente que por una pollera pierde todo? Todo. Y se deja convencer. Eso es ser ignorante, le llamo yo. No es ser hombre. Hombre es aquel que tiene palabra firme. Bueno, firma que nosotros vamos a pagar los costos de la guerra. Tremendo problema que se armó cuando llegó acá. No acabó de llegar cuando se tuvo que ir, porque lo querían matar. El pueblo lo quería matar. Perdimos todo, el Mato Grosso, todo. Y ahí, sí, entre tanto barullo, tuvo que renunciar. Tristemente, Bernardino Rivadavia, e irse del país. Porque no solamente renunciar, sino que querían matar. Lo que habían hecho era inconcebible. Nosotros habíamos ganado la guerra. Bueno, tiempos que parece que eso fue en el año ya 1828. Por ese entonces ya estaba a punto de llegar a ser
gobernador Juan Manuel de Rosas. Porque en Buenos Aires era un caos. Fíjese que había poca gente, pero era un caos, caos total. No, la gente no la podían contener, era algo terrible. Era un desconcierto, una cosa que no se vivía en paz. Entonces, las personas que vivían en esos lugares le pedían por favor a alguien con fuerza que tomara el mando por favor para que pusiera juicio, porque realmente esto no se aguantaba. Y en 1829 va a tomar el primer gobierno de Rosas, que es cosa que, bueno, lo podría decir ahora porque voy a hablar del levantamiento contra Rosas. Y toma, sí, Rosas, debido al pedido del pueblo y en ese tiempo la legislatura, la que elegía a sus gobernantes era la legislatura, no había votos, decide ser el gobernador de Buenos Aires. Pero con una condición. Que lo nombren restaurador de las leyes. Si no, no toma. Bueno, la legislatura acepta. Le da el cargo de restaurador de las leyes. ¿Qué significa? Que las leyes las podía hacer él. O si estaban hechas las podía cambiar como él quisiera. Bien, empieza a gobernar. Lo primero que hace es traer los restos del general Dorrego, que había sido fusilado por Lavalle en Navarro. Los trae y les da sepultura en Buenos Aires. Bueno, ese es un tema que lo voy a comentar aparte porque a mí Dorrego me cae muy bien y creo que fue la muerte más injusta que pudo tener nuestro país. Él gobernó durante 3 años. En el 32 más o menos se va, deja a su esposa, que su esposa tenía una fortaleza para gobernar como un hombre, Encarnación Escurra de Rosas, y se va al desierto a luchar contra el aborigen. Ya estábamos casi en la provincia de Buenos Aires, solo quedaban unos pequeños focos al sur, pero él quería ganar más terrenos más al sur. Entonces se va con otros generales que lo acompañan hacia el sur, porque él decía que él tenía buena comunicación con el aborigen. Sí, tenía buena comunicación, los aborígenes lo querían y confiaban en él. Mal hecho, no se debe confiar en nadie, porque fue muy fácil diezmarlos cuando ellos ponían confianza. Cuando ellos ponían confianza y les daban bebida, quedaban dormidos, borrachos. Qué fácil que era. ¿No? Bueno, mejor no seguirlo con esto porque es tremendo, ¿no? Cuando él regresa, Buenos Aires era otro polvorín. Se habían peleado con la mujer de Rosas y había como, pero no sé la cantidad de diarios, si les digo 10, les digo 15, les digo poco. Todos en contra de Rosa y le daban y a la señora la criticaban y bueno, eso era otra que el periodismo de hoy. Ese era un periodismo de terror, de terror. Bueno, entonces la mujer le dice que cómo es posible que esto, que lo otro. Bueno, no podían acomodar a Buenos Aires, estaba enloquecido. Entonces, la legislatura lo vuelve a llamar para que sea nuevamente gobernador. Y él se niega, no quiere. Pero le dice, sos la única persona con fuerza para poder contener a toda esta gente que está como enloquecida. No quiere aceptar las órdenes de tu esposa, claro, no querían que una mujer los mandara. Y también estaban viendo ciertas cosas que no les gustaban. ¿Y quiénes eran los que más, digamos, movían las estanterías? Eran los jóvenes intelectuales que habían estudiado en la Universidad de Charcas,
Universidad Sudamérica, que se habían perfeccionado en Francia, jóvenes de familias bien, que todos tuvieron que emigrar cuando entró en el segundo gobierno de Lavalle. Y ellos que se daban cuenta de lo que pasaba en la incipiente Provincias Unidas del Río de la Plata, empezaban a quejarse, pero se quejaban con fundamento, con fundamento. Si alguno leyó La cautiva de Esteban Echeverría, ahí pinta tal cual lo que era un unitario, despreciado por los federales porque era una persona que vestía de una forma determinada, era un intelectual, era una persona culta, de buenos modales, educada, que quería lo mejor para su país. Pero los federales lo defenestran. Hoy también los defenestran. ¿Por qué? Porque ellos tenían una idea de patria distinta a la que tenían los federales. Los federales tenían una idea bruta de patria, conseguirla por las buenas o a cuchillo o a balas. Ellos sabían defenderse, pero eran muy buenos con la pluma y leyendo y intercambiando ideas. Si bien trajeron las nuevas ideas desde Francia, las ideas de los filósofos franceses, no por eso los vamos a juzgar. Estaba bien, era lo que en la época se hablaba. Montesquieu, ¿qué decía? Hablaba de un país con los 3 poderes como hoy, cuando eso no existía. Adam Smith, la riqueza está en la tierra. Rousseau, eran buenas ideas, no eran malas, no eran violentas. Pero bueno, la historia hay que contarla con la verdad. Hay que reflexionarla. No decir los unitarios eran de lo peor y eran esto y eran el otro. No. Bueno, entonces toma nuevamente el poder. Es en el año, no sé, no lo recuerdo muy bien si es en el año 1835, porque, a ver, en el 33 no estaba Rosas, es cuando nos toman las Islas Malvinas los ingleses. Ahora para el 10 de junio voy a hacer un video sobre eso. Porque de Islas Malvinas, si alguno les dijo que estaban despobladas, les mintió. Las Islas Malvinas estaban pobladas y estaban pobladas por argentinos. Y tenían un gobernador, el señor Bernet, que nos respondía a nosotros porque era argentino, aunque tuviera ese apellido. Había argentinos allí. Y los sacaron, los echaron los ingleses y se quedaron con nuestras islas. Eso fue en épocas cuando Rosas estaba en el desierto. Y había quedado como gobernador Balcarce y la señora de Rosa, que también apoyaron el gobierno. No pudieron hacer nada, estaban lejos. Por más que mandaron ministros de Relaciones Exteriores y todo, siempre fueron conversaciones judiciales, pero no pasó nada, hasta el día de hoy. Lo que me extraña es que no haya protestado más Rosa, ¿no? Bueno, y en ese momento cuando toma nuevamente el poder, en el 35, sí, ya estaban tomadas las Islas Malvinas, él exige ya no ser el restaurador de las leyes, sino que pide la suma del poder público. Primeramente se queda tiesa la legislatura, pero al último, ante la situación que querían sacar a los jóvenes unitarios porque ellos no les podían refutar las ideas a estos chicos, a estos jóvenes, vamos a decir, le dan la suma del poder público. ¿Qué es la suma del poder público? Todo el poder en sus manos. Los chicos que estudian van a saber que era un monarca absolutista, algo parecido. Poder legislativo, poder judicial, poder
de gobierno, de policía, de lo que sea, todo el poder, todo lo que es poder económico, todo estaba en su mano. Suma del poder público, todo el poder en su mano. Y así tomó nuevamente el segundo gobierno, que fue terrible, porque fue un gobierno de tiranía. Ahí fue cuando los estancieros de esta zona de Mis Pagos comerciaban mucho con los franceses. Venían los franceses y ellos vendían sus productos. Y los vendían a través del puerto, lo habían hecho estaba en la campaña Rosas. Y claro, al tener la suma del poder público, Rosas no acepta más que se venda los productos a Francia. Una pérdida terrible para las incipientes estancias que estaban formándose y que vendían sus cueros y sus lanas y todas sus cosas a Francia. También le vendían a Inglaterra, por supuesto, especialmente la lana, porque Inglaterra quería nuestras lanas, que eran especiales, no eran las lanas de Europa, estas eran especiales, con las cuales ellos hilaban y sacaban esos famosos paños de cachemir, o paños finos ingleses. Bueno, los hacían con nuestras lanas. Y ahora voy a hablar de la estancia de los ingleses. Allí se criaban mucho ganado vacuno, ganado lanar, y la lana se vendía, la lana que se sacaba de la estancia se vendía a través del puerto pequeño de Lavalle, de la famosa ría de Ajó, que es el río de General Lavalle, el puerto. Y ahí venían los buques y se llevaban las mercaderías, los cueros que los alaban y todo, y los llevaban para hacer zapatos y cosas finas que se hacían hermosas en Europa y que se vendían generalmente. Francia, que fue la cuna de la moda y de la buena ropa, y en Inglaterra los paños de ingleses, que eran hermosos, con nuestras lanas argentinas. Bueno, todos estos estancieros se sintieron muy mal, entonces empezaron a unirse y a conspirar. Vamos a tener que formar un ejército, hacer algo, porque a Rosas no lo aguantamos. Nos está fundiendo, lo tenemos que sacar. Bueno, fue toda una conversación entre los estancieros, gente del ejército, vecinos del lugar, aún sacerdotes, todos los apoyaban. Hubo un levantamiento en esta zona, que se llamó el famoso Grito de Dolores, o el levantamiento de la Revolución del Sur. Bueno, se levantaron, pero qué casualidad, no sé, alguien escuchó, yo les digo que en este país siempre está lleno de traidores. Bueno, alguien le comunicó a Rosas lo que estaban por hacer esta gente. Y había gente del ejército que venían con sus gente. Y así es que vinieron, pero Rosas sabía. La conspiración de Massa le llamaron, porque Massa, que estaba con Rosas allá, también sabía. Lo primero que hace Rosas es matarlos, y después envía a Prudencio Rosas, su hermano, en contra de toda la gente que se levantó en esta zona, contra la tiranía, digamos, de Rosas. Tiranía en el sentido que no los dejaba vivir y los perseguía el que no tuviera la ideología que tenía él. No se olviden que él tenía una policía secreta, la Gestapo, vamos a decir, de Rosas, que era la mazorca. La mazorca, al que no pensaba como él, le señalaba la casa y tenga la plena seguridad que en la noche caía y los hombres que estaban ahí eran pasados a degüello. A degüello. Literalmente, no estoy diciendo algo que tener ahí, no, literalmente los degollaban. No me voy a extender mucho en esto, porque si no nos vamos lejos. Ese levantamiento, la batalla se libra a orillas de la laguna de Chascomús,
¿Quiénes vivían en Chascomús? Para ustedes, familia que me están escuchando, la familia Alday. Entonces, mis ancestros, el que era médico, salió con su gente, porque tenía campos y tenía muchos peones, con su gente y sus armas, a defender a los unitarios. ¿Sí? Yo provengo de familia muy unitaria de la raíz. Y mi ancestra, Manuela de la Palma, hermana del general de la Palma, dijo, vengan todas las mujeres unitarias de Chascomús y nos vamos al segundo piso y de ahí les vamos a tirar con la carabina. Pero esta chusma, porque se llaman chusma, le decían ella, no chusma en el sentido de hablar, porque era una palabra medio peyorativa para tratar a la gente que seguía Rosas. Vamos a pelear contra la chusma de Rosas. Y ahí se juntaron todas las mujeres de Chascomús y de la zona con ella, y ella lo dirigía, todas con sus sendas carabinas, que es un arma que de aquellos años, pero que tiraba. Le tiraba unas balas así o capa más grande. En el Museo de Chascomús está esa historia. Capaz que por ahí todavía hay carabinas. Cuando yo fui estaban hasta la ropa que habían dejado mi familia, los abanicos bordeados de oro. Bueno, y mi ancestra, digamos así, o mi ñoña, Justa de la Palma, estaba embarazada de 8 meses de mi bisabuelo. Y así embarazada peleaba contra la chusma de Rosas. Y ellos no se fijaron que eran mujeres. Cuando vencieron a los hombres en la laguna, volvieron contra ellas y ellas no aflojaban. Y en ese momento, ella peleando, el segundo piso, saquen la cuenta que no era un piso, no era todo la parte de arriba bien protegida, sino que tenía todo un balcón hecho, pero con material de la época, bien hecho, sí, pero con material de la época, no era tan resistente. Ella recibe un balazo justo en el vientre. ¡Qué historia, familia! ¡Qué historia tenemos! Recibe un balazo en el vientre y el esposo, Juan Alday, que había logrado escaparse, llega a la casa, gloria a Dios, llega a la casa y la encuentra aún viva. Inmediatamente el que era médico, ¿qué hace? Sin anestesia, solamente alcohol y agua caliente y lo que le traían las empleadas que tenía, le hace una incisión en el vientre y nace mi bisabuelo. Con el parietal derecho abollado, pero vivo. La bala se ve que pasó así por la bolsita donde él estaba, pero salió vivo. Y miren si hizo cosas grandes, ya tengo que hacer un video entero sobre él. Quiero decirles, y que nadie me tome esto porque es pura y exclusivamente yo soy la autora de este libro. Si yo llego a ver que alguien ha escrito sobre esto, yo voy a cobrar derechos de autor, ¿eh? Ojo, hago juicio, porque no, esto no lo sabe nadie. Yo lo sé porque a mí me dieron esta riqueza, esta herencia de la familia para poder darla a conocer a través de un libro. Y no quiero morirme sin hacer eso, para dejar a las generaciones que vienen detrás. Fue la primera cesárea hecha en Sudamérica, la que le hicieron a la mamá de mi bisabuelo, que ya no sé ni cómo llamarla, su esposo médico Juan Alday. A ver, familiares de todo el mundo, si sigo nombrando Chile, Perú, Estados Unidos, todas las islas, vamos a decir todas las islas, España,
Por internet llegamos a todos lados, ¿eh? Y eso que no he armado la radio. Fue la primera, dígame si no es importante. ¿Algún historiador se los ha contado? Porque veo que pululan por la televisión muchos historiadores, pero eso no lo saben. Ni siquiera los médicos saben. ¿Y se murió mi bisabuela? Ah, mi bisabuela. La mamá de mi bisabuelo. Ahora él la cosió. Él la limpió. No tomó ningún medicamento contra una gangrena o algo que se podía formar una infección, ni nada, no. Quedó mejor que nunca. Él muere después, ella se casa con Mateo y tiene como 4 o 5 hijos más. Fíjense qué trabajo hizo Juan Alday, médico recibido en España. Espero que a esto que les estoy contando los deje pensando. Realmente. Y todo empezó con la historia del partido de Monsalvo, no se olviden, por favor. Llegamos hasta Rosas, hasta mi bisabuelo, hasta la mamá de mi bisabuelo, Justa de la Palma. En el próximo voy a hablar de... Quizás hable de lo que fueron las viejas pulperías. Pues estoy hablando de Rosas. Voy a seguir un poquito más con Rosas, porque tendría ganas de enfrentar a Rosas con el general, a quien yo quiero mucho, el general José María Paz, unitario él. Sí, también él en la guerra vale todo, ¿no? Pero él luchó y en un momento llegó a tener el apoyo de 9 provincias. Ya estaba, como dice la canción, arañando su sueño de unitaria constitución, cuando Rosas le manda a uno vestido como los de él, y con un tiro de boleadora lo hacen caer del caballo y queda inválido por 20 años. Me gustaría hablar sobre sobre el general José María Paz y su trato con Rosas, para dejar bien más o menos que les quede una idea quién fue Rosas hasta que se tiene que ir. Y después vamos a hablar, en ese mismo video, lo vamos a hacer rápido, sobre las viejas pulperías. Tengo un trabajo hecho sobre las viejas pulperías hermoso. Rosas escribía en quechua, ¿sabí? Tanto lo querían los indígenas que le enseñaron a hablar quechua. Y él en quechua escribió sobre las pulperías, sobre el origen de la palabra pulpería, de dónde deriva. Tiene varias derivaciones, varias. Está muy bueno. Es un trabajo que yo lo hice hace muchos años, fue en el año, y habrá sido en el año 97, 98, y lo llevaron unos visitantes que vinieron a General Conesa, que eran españoles, venían en una combi, y se llevaron los trabajos para repartirlos en España. Sería como un pequeño librito donde le narra el origen de las viejas pulperías. Bueno, muchas gracias. Un cariño grande para toda mi familia. Les deseo lo mejor. Espero que siempre estén bien. Y yo seguiré contándoles historias para que su vida sea hermosa, linda, para que sepan que los Alday no solo somos un apellido, hemos sido muy importantes. Algunos todavía conservamos y queremos llegar, no en la importancia, conservamos la dignidad, conservamos la inteligencia. Otros la dejaron en el camino, como en toda familia y de todo. Pero a mí me gusta escribir, me gusta contar las cosas. Y ahora que estoy acá, bueno, todavía el libro no va a salir. Cuando salga yo les daré a conocer por si alguno lo quiere al libro. Entonces me despido hasta el próximo video.
pasen ustedes muy